Señoras y señores, bienvenidos al segundo encuentro del programa Conferencias Presidenciales de Humanidades, en el cual expondrá el Premio Nobel de Literatura don José Saramago. Hace uso de la palabra el señor Presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar. Estimado José, Pilar, queremos darles la bienvenida a usted y a Pilar, porque es un privilegio tenerlos aquí, escuchar la palabra de uno de los mejores escritores contemporáneos y a la vez uno de los más lúcidos analistas, críticos de un mundo que por momentos parece demorar demasiado su marcha hacia un estado de mayor justicia, de mayor paz. Darles la palabra a usted, pero también agradecerle el estar entre nosotros y también aprovechar esta ocasión para agradecerle que haya aceptado participar en el Comité Internacional del Centenario de nuestro poeta Pablo Neruda. Estas conferencias se inscriben en el espíritu que tuvimos en un momento de poder abrir el Palacio de la Moneda a que de nuevo aquí pudiera haber transeúntes, de una manera de patentizar la necesaria proximidad de gobernantes y gobernados, y tener entonces aquí grandes figuras del pensamiento humanista que pone la necesaria vinculación entre tareas de gobierno y reflexión intelectual de alto nivel. Saramago es uno de esos hombres, y usted llega aquí para hablarnos acerca de verdad e ilusión de la democracia. Verdad e ilusión de la democracia. Yo quisiera solo decir que cada vez que la democracia muestre un aspecto ilusorio, el papel de los demócratas no es pensar cómo reemplazarla por alguna otra forma de gobierno, sino más bien cómo somos capaces de perfeccionar y profundizar la propia democracia. Es lo que todavía intentamos hacer aquí, donde tenemos todavía una transición inconclusa, porque queremos tener una democracia de mejor calidad y eliminar aquellos elementos de nuestra Carta Fundamental que a nuestro juicio todavía no califican para tener una democracia con mayúscula como debe ser. Nos llevó largo tiempo, como recordábamos, recuperar la democracia, pero también nos ha tomado largo tiempo mejorar nuestra Carta Institucional. Todos creo recordamos las palabras que usted pronunció en Estocolmo, cuando recibió el Premio Nobel. Y allí usted dijo que el hombre más sabio que he conocido en toda mi vida no sabía leer ni escribir. Era Jerónimo, su abuelo, y en donde usted, siendo niño, le ayudaba en sus andanzas de pastor, allá en Ribatejo. Cuenta usted que ambos se tendían en la noche, bajo una higuera, y mientras el abuelo, antes de dormirse, contaba historias de apariciones, asombros, episodios singulares. Y ahí el niño pequeño, que era José Saramago, cada vez que el abuelo hacía una pausa, rápidamente le decía, ¿y después? No quería que aquello concluyera. Pues bien, yo creo que es la pregunta que muchos de nosotros ahora quisiéramos hacer al hombre sabio que llegó a ser también José Saramago. ¿Y después? ¿Y después? O sea, ¿cómo seguir? ¿Cómo hacer para llegar a tener sociedades más justas de las que hemos sido capaces de tener hasta ahora? ¿Cómo caminamos para tener mejor que el bienestar no sea privilegio de unos pocos, sino de todos? ¿Cómo hacemos más esfuerzo para que los derechos fundamentales de la persona pasen a ser algo efectivo y real? ¿Cómo hacer, valiéndonos de su propia frase, para contar los días con los dedos y encontrar la mano llena? Es aquí donde nos parece que tenemos mucho que escuchar de usted. Y entonces, mejor me callo aquí y le digo, ¿y después? Esperando entonces ahora poder tener su respuesta, igual que usted la tenía de Jerónimo.
tiene la palabra y después. A continuación, el señor Christian Barken, que moderará esta conferencia, realizará una breve introducción. Posteriormente, el señor José Saramago dictará la conferencia sobre el tema Verdad e ilusión en democracia. Señor presidente, señor José Saramago, señora Pilar, amigos y amigas, yo simplemente quería decir, tal como lo hicimos en la ceremonia anterior y en el encuentro anterior con Fernando Savater, recibir a José Saramago desde un espíritu poético. Y yo creo que José Saramago ha hecho con nosotros lo que en su tiempo hicieron Gogol y Kafka, que es hacernos que nos veamos en el espejo de la literatura y descubrir tal vez lo que no quisiéramos ver de nosotros mismos, o sea, los absurdos, las pesadillas de la razón y de la historia, nuestras mezquindades, nuestras estupideces, pero también la poesía de los seres anónimos. Yo creo que Saramago, en realidad, más que hacernos ver como los antiguos narradores orales, nos ha hecho oír, como los antiguos chamanes que contaban a las asambleas en torno a un fogón, el relato desmesurado de nuestro tiempo. Digamos lo que digamos, es feroz nuestro tiempo a pesar de que no queramos verlo. Digamos lo que digamos, no es tan perfecta nuestra modernidad. Y Occidente, que hoy día está erigido en juez y árbitro supremo del mundo, tiene sus fisuras, sus grietas y también sus pequeñas y grandes mentiras en su caverna, para usar la metáfora de Platón reutilizada en la novela de Saramago, La caverna. Podemos a lo mejor no estar de acuerdo en todo lo que este narrador persistente y a veces impertinente nos dice al oído. Lo que pasa es que quizás ya los rapsodas no pueden cantar, como en la época de Homero, edades de oro. Esa no es quizás la labor de hoy día de los rapsodas contemporáneos, pero es fundamental que tengamos en nuestro siglo un incomodador que esté a cada rato, ¿no es cierto?, haciendo tambalear nuestras certezas y haciendo ver o hacernos ver por lo menos una parte de nuestras cegueras. Es muy importante que este Palacio de la Moneda, que es el corazón, de alguna manera el corazón de Chile, el corazón del poder también, abra sus puertas. Es a un escritor disidente, empedernido, como ha sido siempre José Saramago. Eso es un signo de buena salud. Muchas veces los palacios del poder centroeuropeo no escucharon la advertencia profética que ya estaba en las palabras de Kafka. Y muchas veces también el Palacio del Poder en Rusia no supieron ver en las metáforas de Gogol las pesadillas que se avecinaban. Por eso que no podemos hacer oídos sordos, y es fantástico que los susurros persistentes y molestosos de Saramago entren también aquí en el Palacio. Qué bueno que estemos aquí y que la moneda se abra y no sea, como ha sido otras veces, una caverna, para seguir usando la imagen de Saramago, una caverna de lo real donde se proyectan sombras de lo real, susurros de lo real, pero donde lo real no logra entrar con toda su fuerza. Por eso he escogido, así como recibimos a Fernando Savater con un poeta, los poetas han sido en nuestra caverna los que han tratado de hacernos ver hacia afuera y ir más allá de las sombras proyectadas en la pared, las sombras cómodas proyectadas en la pared. He escogido a lo que yo considero una gran poeta chilena, a la altura de Neruda, Gabriela Mistral y Vicente Huidobro, que es Violeta Parra. Y la he escogido para empezar esta ceremonia porque ella pertenece a la tradición oral chilena. Ella ha sabido hacer de esa tradición una tradición universal. Ella fue una molestosa que estuvo diciendo y rasguñando y gritando a la puerta de la caverna, y muchas veces la caverna chilena estuvo cerrada a su grito, a su clamor, siempre hecho con ternura, con poesía y sin resentimiento, pero con mucha fuerza. Y con estas palabras que escogí al azar de Violeta Parra, del magnífico libro Décimas, voy a dar la bienvenida poética a José Saramago aquí en La Moneda. No lloro yo por llorar, sino por hallar sosiego. Mi llorar es como un ruego que nadie quiere escuchar, del ver y considerar la triste calamidad que vive la humanidad en toda su longitud. La escasez de la virtud es lo que me hace llorar. Ayer, buscando trabajo, llamé a una puerta de fierro, como si yo fuera un perro, me miran de arriba abajo. Con promesas a destajo me han hecho volver 100 veces, como si gusto les diese al verme solicitar. Muy caro me hacen pagar el pan que me pertenece. No demando caridad, ni menos pido un favor. Pido con mucho rigor mi derecho a trabajar.
Yo quiero ganar mi pan, mi harina y mi ají picante. Con su sonrisa farsante me dicen por vez postrera que al llegar la primavera puede ser que se haiga vacante. Así me pasan los días, unos sobre otros las mesmas. Veo que llega Cuaresma, una más y otra enseguida. Le ruego a San Jeremías, le prendo vela tras vela. Más sordo que la entretela se burla de mis quebrantos. Si no me conduele el santo, ¿quién quiero que se conduela? No pierdo las esperanzas de que esto tenga su arreglo. Un día este pobre pueblo tenga una feliz mudanza. El toro solo se amansa montándolo bien en pelo. No tengo ningún recelo de verle la pajarilla cuando se dé la tortilla a la vuelta que tanto anhelo. Violeta Parra, bienvenido, José Saramago. Senhor Presidente, senhoras e senhores, este é um dia grande para mim, grande para minha mulher, para Pilar, e o único que eu posso esperar, ou pelo menos desejar, é que não seja um dia pequeno para vocês. Se eu puedo contribuir para que ele não seja pequeno, aunque o papel que trago é um pouco impertinente, vamos a ver como acabará todo isto. He dado a esta conferência, para chamar-lhe assim, o título Verdade e Ilusão Democrática. Arranco com 2 citas de Aristóteles, ambas extraídas de Política. A primeira, corta, sintética, nos disse que, cita, em democracia, os pobres são soberanos, porque são em maior número e porque a vontade da maioria é lei. Aqui acaba a cita. Ousado, atrevido Aristóteles, que dizia que em democracia os pobres são soberanos. A segunda cita, que comienza anunciando una restricción al alcance de la primera, al final resulta que la ensancha y completa. En tanto en cuanto ella misma prácticamente se eleva hasta la altura de un axioma, ese principio que por evidente no requiere para convencer el esfuerzo de una demostración. Es aquí lo que nos dice la segunda cita de Aristóteles. La igualdad en el Estado pide que los pobres no tengan más poder que los ricos, que no sean ellos los únicos soberanos, mas que lo sean todos en la proporción del número existente de unos y de otros. Esto parece ser, prosigue Aristóteles, el medio que tiene el Estado de garantizar eficazmente la igualdad e a liberdade. Fim da cita. Se não estou demasiado equivocado em la interpretação deste passagem, o que Aristóteles nos está dizendo aqui é que os cidadãos ricos, aunque participem com toda legitimidade democrática en el governo de la polis, sempre estariam em minoria por el simple efecto de una imperativa e incontestável proporcionalidade. Imaginem o que está dizendo Aristóteles. Em algo acertava ele, que se sepa, a lo largo de toda a história, jamás os ricos han sido mais que os pobres. Pero esse acerto del filósofo de Estágira, pura evidência aritmética, está en añicos al chocar contra la dura muralla de los hechos. Los ricos siempre han sido quienes han gobernado el mundo o quienes siempre han tenido quien por ellos lo gobierna. Y hoy, probablemente, más que nunca. No me resisto a recordarles, sofrendo com minha própria ironia, que para o discípulo de Platão, Aristóteles,
el Estado era a forma superior de moralidade. Como estamos lejos de Aristóteles e dos tempos em que se escreviam tonterias como estas. Qualquer manual de direitos elemental, qualquer manual elemental de direitos políticos nos informará de que a democracia é, cito, uma organização interna do Estado em que cabe ao povo el origen y el ejercicio del poder político, una organización en que el pueblo gobernado gobierna a través de sus representantes, quedando así aseguradas, añadirá dicho manual, la intercomunicación y la simbiosis entre gobernantes y gobernados, en el marco do Estado de Derecho. Final de cita. Em minha modesta opinião, aceptar acriticamente definições como esta, sem dúvida de uma pertinência e de um rigor formal que quase tocam a fronteira das ciências exatas, corresponderia, se nos transportássemos ao quadro personal de nossa cotidianidade biológica, a não prestar atenção à graduação infinita de estados mórbidos, patológicos ou degenerativos de diversa gravidade que é possível em cada momento perceber em nosso próprio corpo. Expressando-me de outra maneira, o hecho de que a democracia pode ser definida de acordo com as fórmulas antes citadas, ou outras igualmente equivalentes em precisão e rigor, não significa que, como real e efetiva democracia, tenhamos que caracterizá-la em todos os casos e circunstâncias, só porque todavia é possível, quando o seja, reencontrar e identificar no conjunto de seus órgãos institucionais e de suas estruturas algum ou alguns dos traços que em las señaladas definições se explicitem ou que nelas estejam implícitos. Uma breve e primária incursão por la história das ideias políticas me vai servir para trazer a colação duas questões simples que, por ser do conhecimento de todo o mundo, são também, não obstante, e com ele habitual argumento de que os tempos han cambiado, relegadas e inconsideradas sempre que se apresenta a ocasião de reflexionar, não já sobre meras definições de democracia, sino sobre sua substância concreta. A primeira questão me ha recordado que a democracia apareceu na Grécia clássica, mais exatamente em Atenas, hacia o século V a.C., que essa democracia pressuponia a participação de todos os homens livres no governo da cidade, que se basava na representação direta, sendo efetivos todos os cargos ou atribuídos segundo um sistema misto de sorteio e eleição, que os cidadãos teriam direito a votar e apresentar propostas em las assembleias populares. Sin embargo, e esta é minha segunda questão, em Roma, continuadora e herdeira imediata de las inovações civilizadoras dos gregos, o sistema democrático, apesar de las pruebas dadas en el país de origem, não conseguiu estabelecer-se. Conhecemos as razões. Amém de alguns outros factores adjuvantes, pero que de menor importância social e política, o principal e definitivo obstáculo à implantação da democracia em Roma provino do enorme poder económico de uma aristocracia latifundista que, muito justificadamente, veía no sistema democrático inimigo direto de seus interesses. Teniendo, por supuesto, presente o risco de generalizações abusivas a las que as extrapolações de tempo e de lugar sempre nos podem conduzir, é irresistível que me interrogue sobre se os impérios económicos e financeiros de nossos dias, multinacionais e pluricontinentais, não estarão também eles fieles à exclusiva e implacável lógica dos interesses, trabalhando fria e deliberadamente para a eliminação progressiva de uma possibilidade democrática
que cada vez más apartada temporalmente de sus indecisas expressões de origen, va em caminho de um rápido enflaquecimento, aunque por ahora todavia mantenida em suas formas exteriores, pero profundamente desvirtuada em sua essência. Me pergunto, hasta que ponto poderão dar-nos garantias de uma ação realmente democrática las diversas instâncias do poder político quando, aproveitando-se da legitimidade institucional que lhes advino da eleição popular, intentam desviar nossa atenção da evidência palmária de que no mesmíssimo processo de la emissão de voto já se encontram presentes e em conflito, por um lado, a expressão de uma opção política representada materialmente por el voto e, por outro lado, a demonstração involuntária de uma abdicação cívica, em la maior parte dos casos, sem consciência de si mesmo. Dito com outras palavras, não será verdade que no mesmo exato instante em que o voto é introduzido em la urna, o eleitor transfiere a outras manos en la práctica y sin más contrapartidas que las promesas que le habían sido hechas durante la campaña electoral, la parcela de poder político que hasta ese momento le pertenecía por legítimo derecho como miembro de la comunidad de ciudadanos. Os parecerá talvez imprudente por minha parte este papel de abogado del diabo que aqui supostamente assumo, começando por denunciar o vazio instrumental que em nossos sistemas democráticos separa aqueles que elegeram de quienes foram elegidos, para logo a continuação, e sem nem sequer recorrer à habilidade retórica de uma transição preparatória, passar a interrogar-me sobre a pertinência e a propriedade efectiva dos distintos processos políticos de delegação, representação e autoridade democrática. Uma razão mais para que nos detengamos um instante a ponderar nossa democracia, o que é e para que sirve, antes de que pretendamos, como é moda del tempo, que se convierta em obrigatória e universal. Porque esta caricatura de democracia, que como missionários de uma nova religião andamos querendo, já seja por la persuasão, já seja por la fuerza, difundir e instalar en el resto del mundo, não é a democracia de los sábios e ingênuos griegos, sino aquela outra que os pragmáticos romanos habriam implantado em suas terras, se en ello hubieran visto alguma utilidade prática, como oso dizer que está sucedendo a nuestro alrededor en este comienzo del milenio, ahora que la tenemos a la democracia aí disminuída e rebajada por 1001 condicionantes de toda índole, económicos, financeiros, tecnológicos, estruturais, os quais, que não nos queda nenhuma dúvida, habriam conduzido a los latifundistas del Lácio a mudar rapidamente de ideias, convertendo-se em los mais activos e entusiastas demócratas, entre comillas. A estas alturas del discurso, é mais que provável que no espírito de muitos de los que hasta ahora me vienen escuchando con benevolencia, empieza a despuntar la incómoda sospecha de que el orador, a fin de cuentas, no tiene nada de demócrata, lo que, como no dejarían los más informados y astutos de subrayar, pertenecería al dominio de las verdades obvias, conocidas como generalmente son mis inclinaciones ideológicas y políticas. Que no es este el lugar nem é este o momento de justificar ou defender, já que só me é proposto trazer aqui algo de lo que vou pensando sobre a ideia, a suposição, a convicção, a esperança de que estemos caminhando todos juntos hacia um mundo realmente democratizado, caso em que estaríamos convertendo em realidade 2 milénios e meio depois de Sócrates, Platão e Aristóteles, e em um nível superior de consecução, a quimera griega de uma sociedade harmoniosa, agora já sem diferença entre senhores e escravos, segundo dizem as almas cândidas que todavia creem na perfeição.
puesto que as democracias, a las que reductoramente hemos llamado occidentales, no son censatarias ni racistas, puesto que el voto del ciudadano más rico o de piel más clara pesa y cuenta tanto en las urnas como del ciudadano más pobre o de piel más oscura, lo que significa que, colocando las apariencias en el lugar de las realidades, habríamos alcanzado el grado óptimo de una democracia de tenor resueltamente igualitário, a la que só le faltaria uma mais ampla cobertura geográfica para convertir-se en el suspirado sucedâneo político de las panaceias universales de la antiguidad médica. Ahora bien, si se me permite echar agua fría nestes superficiales e unânimes hervores, diré que la realidad brutal del mundo en que vivimos hace definitivamente irrisorios los trazos idílicos del cuadro que acabo de descobrir e que sempre, de uma maneira ou de outra, acabaremos encontrando, por fim, já sem surpresa, um corpo autoritário particular bajo los roupajos democráticos generales. Intentaré explicar mejor. Al afirmar que el acto de votar, sendo obviamente expressão de uma vontade política determinada, é também e em simultâneo um acto de renúncia ao exercício dessa mesma vontade, implicitamente manifestada em la delegação operada por el poder próprio del votante. Al afirmarlo, repito, me coloco simplesmente en el primer peldaño de la cuestión, já seja desde o ponto de vista institucional, já seja desde o ponto de vista de los diversos tratos políticos e sociais em que discurre a vida da comunidade de cidadãos. Observando agora as coisas de mais de cerca, creio que pode concluir que, sendo o acto de votar objetivamente, pelo menos em grande parte da população de um país, uma forma de renúncia temporal à ação política que deveria ser natural e permanente, pero que se vê postergada e puesta em sordina hasta as eleições seguintes, momento em que os mecanismos de delegação volverão a empezar desde o princípio para lá da mesma maneira acabar, esta, a renúncia, poderá ser, no menos objetivamente, para a minoria de los elegidos, o primeiro passo de um processo que, estando democraticamente justificado pelos votos, a menudo persigue contra as baldadas esperanças dos ilusionados votantes, objetivos que de democráticos nada têm e que hasta poderão, em sua concreção, chegar a ofender frontalmente a lei. Em princípio, a nenhuma comunidade mentalmente sana se lhe passaria por la cabeça a ideia de elegir a traficantes de armas ou de drogas, ou em geral indivíduos corruptos e corruptores para que sejam seus representantes em los parlamentos ou em los governos, aunque a amarga experiência de todos os dias nos ensina que o exercício de amplias áreas de poder, tanto em âmbitos nacionais como internacionais, se encontra em manos desses e de outros criminais ou de seus mandatários políticos diretos ou indiretos. Nenhum escrutínio, nenhum exame microscópio dos votos depositados em uma urna seria capaz de ser visível, por exemplo, as señales delatoras de las relações de concubinato entre a maioria dos Estados e os grupos económicos financeiros internacionais, cujas ações delictuosas, incluindo as bélicas, estão conduzindo hacia a catástrofe ao planeta em que vivimos. Aprendemos dos livros, e as lições da vida lo confirmam, que por mais equilibradas que se apresentem as estruturas institucionais e seu correspondente funcionamento, de pouco nos servirá uma democracia política que não tenha como raiz e razão uma efetiva e concreta democracia económica e uma não menos concreta e efetiva democracia cultural. Decir-lo em los dias que correm há de parecer mais que uma banalidade, um exausto lugar comum heredado de certas inquietudes ideológicas do passado, pero seria o mesmo que cerrar os ojos à realidade das ideias, não reconhecer que essa trinidade democrática, a política, a económica, a cultural,
cada una complementaria de las otras, representó en el tiempo de su prosperidad como proyecto de futuro una de las más congregadoras banderas cívicas que alguna vez en la historia reciente fueron capaces de conmover corazones, estremecer conciencias y movilizar voluntades. Hoy, por el contrario, despreciadas y arrojadas al basurero de las fórmulas que el uso como un zapato viejo cansó y deformó, la idea de una democracia económica, por muy relativizada que estuviera, dio lugar a un mercado obscenamente triunfante, y la idea de una democracia cultural ha sido sustituida por uma no menos obscena massificação industrial das culturas, esse falso melting pot com que se pretende enmascarar o predomínio absoluto de uma delas. Queremos haver avançado, pero de hecho retrocedemos. E cada vez será mais absurdo falar de democracia se persistimos en el equívoco de identificarla com suas expressões quantitativas e mecânicas, essas que se chamam partidos, parlamentos e governos, sem proceder antes a um exame sério e concluinte do modo em que utilizam o voto que os colocou no lugar que ocupam. Uma democracia que não se auto-observe, que não se auto-examine, que não se autocritique, estará fatalmente condenada a anquilosar-se. Não se colija de lo que acabo de dizer, que estou em contra da existência de partidos, sou militante de um. Não se pense que aborreço os parlamentos, os queria, isso sim, mais laboriosos e menos habladores. E tampouco se imaginem que sou o inventor de uma receita mágica que, a partir de agora, permita que os pueblos vivam felizes sem governos. Simplesmente me nego a admitir que só seja possível governar e desejar ser governado de acordo com os modelos democráticos em uso. A meu entender, incompletos e incoerentes, esses modelos que, em uma espécie de assustada fuga hacia adelante, pretendemos erigir em universales, como se, no fundo, só quiséssemos huir de nossos próprios fantasmas, em vez de reconhecê-los como o que são e trabalhar para vencê-los. Chamei incompletos e incoerentes aos modelos democráticos em uso porque realmente não vejo a maneira de designá-los de outra forma. Uma democracia bem entendida, inteira, redonda e radiante como o sol, que por igual a todos ilumina, deverá, em nome da pura lógica, começar pelo que teremos mais à mão, é decir, o país onde nascemos, a sociedade em que vivimos, a calle onde moramos. Se esta condição primária não é observada, e a experiência de cada dia nos disse que não o é, todos os raciocínios e práticas anteriores, é decir, o fundamento teórico e o funcionamento experimental do sistema, estarão desde o princípio viciados e corrompidos. De nada servirá limpiar as águas do rio a seu passo por la ciudad se o foco contaminador está en el nascimento. Já hemos visto como se ha vuelto obsoleto, passado de moda e hasta incluso ridículo, invocar os objetivos humanistas de uma democracia económica e de uma democracia cultural, sem luz que a chamada democracia política queda limitada à fragilidade de uma cáscara, quizá brilhante e coloreada por bandeiras, carteles e consignas, pero vacía de contenido cívicamente nutritivo. Querem, sin embargo, nas circunstâncias da vida atual, que inclui essa delgada e quebradiça cáscara das aparências democráticas, aunque preservadas por el impenitente conservadorismo do espírito humano, ao que suelen bastar as formas exteriores, os símbolos e rituais, para seguir creyendo en la existencia de una materialidad ya carente de cohesión o de una trascendencia que ha dejado perdidos por el camino, el sentido y el nombre, que en las circunstancias de la vida actual, repito, que los centelleos y los colores que hasta ahora han adornado ante nuestros resignados ojos las desgastadas formas de la democracia política se estén tornando rápidamente opacas, sombrías, inquietantes
quando no despiadadamente grotescas, como la caricatura de uma decadência que se vai arrastando entre mofas de desprezo e uns últimos aplausos irónicos ou de interessada conveniência. Como sempre ha sucedido desde o começo do mundo, e sempre seguirá sucedendo hasta o dia em que a espécie humana se extingue, a questão central de qualquer tipo de organização social humana, de la qual todas as demais discorrem e hace la que, mais pronto ou mais tarde, todas acabam por concorrer, é a questão do poder. E o principal problema teórico e prático com que nos enfrentamos estriba em la necessidade de identificar quem lo detenta, de averiguar como chegou hasta ele, de verificar o uso que dele hace, os médios de que se sirve e os fins a los que apunta. Se a democracia fosse, de hecho, lo que com autêntica ou simulada ingenuidade seguimos dizendo que é, o governo do povo, por el pueblo e para el pueblo, qualquer debate sobre a questão do poder deixaria de ter sentido, posto que, residindo o poder no povo, seria ao povo a quem competiria sua administração. E sendo o povo quem administra o poder, está claro que só o poderia ser para seu próprio bem e para sua própria felicidade, pois a isso lhe estaria obrigando aquilo que chamam, sem nenhuma aspiração a um mínimo de rigor conceptual, a lei da conservação da vida. Agora bem, só um espírito perverso, panglossiano hasta o cinismo, tendria a ousadia de afirmar que o mundo em que vivemos é satisfatoriamente feliz. Este mundo, por el contrário, nadie deveria pretender que o aceptáramos tal como está, só por el hecho de ser, repetindo el lugar comum, o melhor dos mundos possíveis. Também insistentemente se afirma que a democracia é o sistema político menos mau de todos quantos hasta hoje se han inventado. E não se repara em que talvez esta aceitação resignada de uma coisa que se contenta com ser lá menos mala seja o que nos anda frenando o passo que porventura seria capaz de conduzir-nos a algo melhor. Por sua própria natureza e definição, o poder democrático será sempre provisional e conjuntural. Dependerá da estabilidade do voto, da fluctuação das ideologias e dos interesses das classes, e como tal, hasta poderá ser visto como uma espécie de barómetro orgânico que vai registrando as variações da vontade política da sociedade. Pero ayer como hoy, e hoje com uma amplitude cada vez maior, abundam os casos de alterações políticas aparentemente radicais, que tiveram como efeito radicais alterações de governo, pero que não estiveram acompanhadas das alterações sociais, económicas e culturais igualmente radicais que o resultado do sufrágio havia prometido. E virem que é assim, que dizer hoje governo socialista, ou social-demócrata, ou demócrata cristiano, ou conservador, ou liberal, e chamar-lhe poder, é como uma operação de cosmética, é pretender nombrar algo que não se encontra onde se nos quer fazer crer, e sim em outro, inalcançável lugar, o do poder económico, esse cujos contornos podemos perceber em filigrana, traz os entramados e as redes institucionais, pero que invariavelmente se nos escapa quando intentamos acercar-nos e que invariavelmente contra-atacará se alguma vez tivéssemos a louca veleidade de reduzir ou disciplinar seu domínio, subordinando-lo às pautas reguladoras do interesse general. Com outras e mais claras palavras, afirmo que os pueblos não elegeram a seus governos para que os levassem ao mercado, e que é o mercado quem condiciona com todos os médios aos governos para que lhes sejam levados os pueblos. E se assim habla de mercado, agora com maiúscula, é porque ele é, em los tempos modernos, o instrumento por excelência do autêntico, único e irrebatível poder realmente digno desse nome que existe no mundo,
o poder económico e financeiro transnacional e pluricontinental, esse que não é democrático porque não lo eligió el pueblo, que não é democrático porque não está regido por el pueblo, que finalmente não é democrático porque não contempla a felicidade del pueblo. Não faltarão sensibilidades delicadas que considerem escandaloso e gratuitamente provocador o que acabo de dizer. Incluso quando não tenho mais remédio que reconhecer que não é nada mais que enunciar algumas verdades transparentes e elementares, uns quantos dados que são consequência directa da experiência que todos temos, simples observações do sentido comum. No obstante, sobre esta e outras não menos claras obviedades, han imposto as estratégias políticas de todos os rostros e colores prudente silêncio, a fim de que nadie ouse insinuar que, conhecendo a verdade, andamos cultivando a mentira ou aceitamos ser seus cúmplices. Enfrentemos, portanto, os hechos. O sistema de organização social que hasta aqui hemos designado como democrático se vai convertendo cada vez mais em uma plutocracia, governo dos ricos, e é cada vez menos uma democracia, governo del pueblo. É impossível negar que a massa oceânica dos pobres deste mundo, sendo generalmente chamada a elegir, nunca é chamada a governar. Os pobres nunca votariam a partido de pobres, porque partido de pobres não tinha nada que prometer-lhes. É impossível negar que a mais que problemática hipótese de que os pobres formassem governo e governassem politicamente em maioria, como Aristóteles não lhe repugnou admitir em política, aún assim não disponderiam de médios para alterar a organização do universo plutocrático que os cobre, vigila e tantas vezes ahoga. É impossível que não nos demos conta de que a chamada democracia ocidental ha entrado em processo de transformação retrógrada que é totalmente incapaz de parar e modificar, e cujo resultado todo vai-se prever que seja sua própria negação. Não é necessário que nadie assuma a tremenda responsabilidade de liquidar a democracia. Ela já se vai suicidando todos os dias. Queremos, então, reformá-la? Demasiado bem sabemos que reformar algo, como escreveu o autor de Il Gatto Pardo, não é mais que cambiar o suficiente para que todo se mantenha igual. Regenerá-la? A que visão suficientemente democrática do passado valeria a pena regressar para, a partir daí, reconstruir com novos materiais o que hoje está em vias de perder-se? Ao lado da Grécia Antiga? Ao lado das cidades e repúblicas mercantiles da Idade Média? Ao lado do liberalismo inglês do século XVIII? Ao lado do enciclopedismo francês do século ao liberalismo inglês do século XVII, ao lado do enciclopedismo francês do século XVIII, as respostas seriam sem dúvida tão fúteis como lo han sido as perguntas. Quer dizer, então, deixar de considerar a democracia como dado adquirido, definido de uma vez e para sempre intocável. Em um mundo que se ha habituado a discutir sobre todo, só uma coisa não se discute, precisamente a democracia. Melífluo e monacal, como era seu estilo retórico, Salazar, o ditador que governou meu país durante mais de 40 anos, pontificava: não discutimos a Deus, não discutimos a pátria, não discutimos a família. Hoje discutimos a Deus, discutimos a pátria, e se não discutimos a família é porque ela se está discutindo a si mesma. Pero não discutimos a democracia. E digo eu, discutamos-la, senhoras e senhores, discutamos-la em todas as horas, em todos os foros, porque se não lo hacemos a tempo, se não descobrimos a maneira de reinventar-la,
no será solo la democracia lo que se pierda, también se perderá la esperanza de ver un día respetados en este infeliz planeta los derechos humanos. Y eso sería el gran fracaso de nuestra época, la señal de traición que marcaría para siempre jamás el rostro de la humanidad que ahora somos. Muchas gracias. Vamos a abrir entonces la conversación y aceptar la invitación de José Saramago de discutir la democracia. Yo quisiera hacerle una primera pregunta que me nació del corazón, a propósito de qué hacer. Yo me acuerdo que yo participé, en mi generación nos tocó vivir una dictadura y participé en la militancia política de izquierda y leíamos qué hacer, como el gran libro de la verdad. Y le preguntábamos a Lenin qué hacer. Y cuando muchos de nosotros salimos y viajamos y estuvimos en otros lugares, y cuando vi las primeras imágenes de los obreros en Polonia que eran maltratados igual a como lo eran aquí en Chile, se nos derrumbaron muchas certezas y nos dimos cuenta que esos sueños que de alguna manera eran cambiar o inventar una democracia mejor de la que habían llevado a muchas pesadillas. Entonces la pregunta mía es si de alguna manera esto nuevo que hay que buscarlo significa hay que inventarlo, significa volver a ir detrás de los mismos sueños de una izquierda que por ir a buscar una mejor democracia construyó dictaduras peores que las democracias que criticaban. ¿Cuál sería el camino que usted vislumbraría? Bueno, hay que decir que yo hago el diagnóstico, o por lo menos lo que yo creo ser el diagnóstico. Eso no significa que yo tenga la medicina en el bolsillo. Ahora, lo que me parece que hay una equivocación de principio, que es la siguiente. La referencia a un qué hacer, que todos más o menos hemos leído, algunos lo han leído y no lo han entendido, pero eso ocurre muchísimas veces con lo que yo no leo. Esa invocación y sobre todo la pregunta si es posible o si es necesario o si la solución estaría en volver a algo que se quedó atrás, olvida algo que desde mi punto de vista es totalmente obvio. Es que las guerras de mañana no se ganan con las armas de ayer. Pensar que se puede ahora volver atrás, sencillamente, y eso yo digo aquí, a la Grecia antigua, a las ciudades mercantiles de la Edad Media, al liberalismo inglés, claro que no, pero tampoco a propuestas que resultaron mal, como tantas otras han resultado antes, pero que sí hay que... Lo que yo propongo no es lo que yo he llamado de reinventar la democracia, pero con esta conciencia de que no haremos nada, no reinventaremos, no seremos, si no la discutimos. Es que el problema está ahí, está en la ausencia total de debate sobre algo tan fundamental en nuestras vidas como la democracia. Eso no se discute. Se discute todo. La ecología, la navegación en el espacio, cómo funciona Internet, todo eso, no hay nada que no se discuta, pero hay algo como si fuera sagrado, ahí no se toca. Es así desde el principio del mundo y, por lo tanto, no se toca. Ese es el problema. Yo no puedo decir cómo lo vamos a hacer. Lo que yo digo es que hay que hacerlo. Claro, si uno está contento con lo que hay, con lo que tenemos, si llamamos a esta democracia, se llamamos democracia a um sistema que permite que uma pessoa de 4 em 4 segundos se muera de hambre, pues muy bien, entonces sigamos. Pero sí, pero es que hemos mejorado mucho. Pero hay que preguntar quién es que ha mejorado. No nos preocupemos con los que mejoraron, estupendo para ellos. Preocupemos con los que no solo no han mejorado, como en muchísimos casos han retrocedido. El problema, no me pregunto. Ahora mismo, ¿qué es lo que poderíamos hacer com um livro que se llama ¿Qué hacer? De um senhor que se chamou Vladimir Ilich
Lenin. No podemos hacer nada, seguramente. El mundo ha cambiado. Lo que no ha encontrado es las ideas, que se quieren llamar así, ideas de izquierda, que sirvan. Nuestro problema, uno de ellos, es que no tenemos ideas. Vivimos de los restos de ideas antiguas que han servido, bien o mal, en algunos casos seguramente bien, pero otros casos malísimamente. Pero no tenemos outras. Hablamos de la democracia, pero hablamos de quê quando estamos hablando de la democracia? No estamos hablando de nada de concreto, de real. Es una institución, es un modo digamos, de gobernar. Si tú eliges, yo soy elegido, tú me representas, yo te gobierno, pero todo eso se queda aquí. El poder real está más arriba, está por encima de eso, y ahí el ciudadano no llega. Se el cidadão não chega a onde está o poder efetivo, real, concreto, absoluto, definitivo, como é que podemos seguir falando de democracia? Esse poder que não ha sido elegido, que não está aí, que não está aí para a felicidade do povo, parece que está hartamente demonstrado que o poder económico não está pensando na felicidade do povo. E a democracia, essa democracia, porque tantos han dado a vida, pues eso sí, eso estaría prometiendo, vamos a ser un poquito mejores cada vez, hasta llegarmos a un nivel satisfactorio para todo el mundo, porque ahora sí se puede. En la Edad Media no se podía dar de comer a todo el mundo, ahora sí se puede y no se da, o no se proporcionan los medios para que la gente trabaje y se alimente, ¿no? Esto no es cierto, yo creo que esto es cierto, esta es la evidencia misma. Pero el problema, y esto nos está, por lo menos desde mi punto de vista, nos está haciendo un daño mortal, es que no osamos discutir la democracia. Es lo que me parece. Gracias. Vamos a agradecer a José Saramago su testimonio y su presencia, a todos ustedes también.